invitado especial a Homo Deus desde Argentina. Hola Homo, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Buenas noches, Albert. Buenas Es noches. un gusto poder estar en tu canal y me agrada poder ser colaborador y veamos qué sale de todo esto. Muchas gracias, Homo. Y bueno, hoy qué tema nos querías contar. Bien, el día de hoy vamos a hablar de la verdadera hiperbórea. Bien, Pues, no sé si alguna vez escuchaste el término hiperbórea. bueno, sí, lo había escuchado que es sobre, más o menos, creo, el origen, o sea, es antes de la Atlántida, ¿no? De las civilizaciones, creo. O el origen de las civilizaciones. Es anterior, ¿no? Así es. Esto empieza desde aproximadamente, se podría decir que se populariza en los años 30 con el nazismo, justamente. Los nazis, como ya muchos conocen, tenían un ocultismo y tenían sociedades secretas. Entre ellos, las más famosas eran la Sociedad del Sol Negro y la Sociedad de Thule. Estas sociedades hablaban de los orígenes de la raza aria y afirmaban que los arios venían de una antigua civilización llamada Hiperbórea, que a su vez venía de un continente homónimo que estaba más allá del norte. Por eso se les dice que es Hiperbórea, y los nazis se consideraban a sí mismos los descendientes de los hiperbóreos originales. Se Bien, creían la raza perfecta. sí, en sí fue algo más de un producto de la propaganda, eso que surgió. Más que nada, los que ellos se consideraban eran descendientes de la raza original. Según ellos, los hiperbóreos eran la raza original del ser humano. Y los demás eran una degeneración de los antiguos hiperbóreos. Bueno, Sí, cuéntanos un poco, resulta que durante los últimos años se ha llevado a cabo se han realizado investigaciones con respecto a Hiperbórea, y muchos han relacionado Hiperbórea con el mito de la Tierra hueca. Yo lo que puedo decir es que esto es algo erróneo, no es así. Esto surge a partir de un análisis de la simbología que utilizaban los nazis, ¿sí? Hay una simbología muy conocida que es la del sol negro. El sol negro, o el sol rúnico, como dicen muchos, se ha correlacionado con lo que es la hipotética abertura en el polo norte, que da el supuesto continente de Hiperbórea, que pertenece a la Tierra hueca. Yo, por mi parte, y otros investigadores han corroborado que no es así. El sol negro es una referencia a un fenómeno que es propio en los polos, que es la falta de iluminación solar, ya sea durante meses o días muy cortos, que surge cuando estamos en un lugar muy boreal o muy austral. Por eso ellos mismos representaban este acontecimiento con este símbolo, el sol negro. Bien, quiero citar a un investigador argentino, no muy conocido, que se llama Nimrod de Rosario. Nimrod de Rosario, igual que otros investigadores que han investigado profundamente lo que ha sido el ocultismo nazi, él afirmaba que sí, los nazis y asimismo los arios descendían de la antigua
Hiperbórea, pero que no necesariamente ésta se encontraba debajo de la Tierra, sino que fue un continente que fue destruido o tragado por las aguas. No sé si estás familiarizado con la esvástica y la relación que tiene la esvástica en las culturas más que nada hindúes y budistas. Sí, sabía que la esvástica la cogieron de la cultura hindú, pero le cambiaron el orden, ¿no? De la forma, creo. Así es, la invirtieron en un espejo. La Invirtieron. esvástica de los nazis apunta hacia la derecha y la que se utilizaba en las antiguas culturas apunta hacia la izquierda. ¿Y sabes el por qué? ¿El motivo? Hay varios porqués. Muchos asocian que es un símbolo de poder. Otros afirman que es una representación a, a lo que sería el rodar de un sol o de un astro celeste. Pero por mi parte, yo lo que pienso es que es una clara evidencia de un cambio de hemisferio. ¿Por qué un cambio de hemisferio? Hiperbórea existe y actualmente nosotros podemos ir a Hiperbórea. Hiperbórea es la Antártida, Ah, Antártida. así es. Resulta lo siguiente, luego de que terminó la Segunda Guerra Mundial, años después, los estadounidenses llevaron a cabo una campaña marítima muy grande, fue una flota enorme de destructores a la Antártida, a buscar una supuesta base de los alemanes. Volvieron, si no me equivoco, 3 destructores, nada más. No se sabe lo que pasó. Qué raro. Exactamente, qué raro. Y hacia el final de su vida, Nimrod Terrosare llevó a cabo una investigación personal. Él mismo fue a la Antártida. Vivió un año entero en el continente. Y no se sabe qué hizo él ahí. ¿Qué se encontraría allí? No se sabe qué se hizo él. Hay teorías, hay mucha gente que habla de que supuestamente habían ciertas entidades reptilianas que les mostraron bases antiguas que ellos poblaron, pero yo personalmente no creo en esto. Basándome en la ciencia, lo que puedo decir es que ni siquiera hace millones de años, sino que hace miles de años, hace menos de medio millón de años, la Antártida era una tundra, se estaba por empezar a formar bloques de hielo. Era una tierra que era poblable, se podía poblar y incluso se podía llevar a cabo cierta siembra, al igual que existe hoy en día en lo que sería las tierras germánicas, por ejemplo. Ahora yo quiero que se analice lo siguiente. ¿Por qué hay una constante influencia de lo que es las culturas protogermánicas en zonas que son y están muy alejadas de lo que es la antigua Germania y están al sur de lo que es Germania? ¿De dónde viene esta evidencia? ¿Por qué durante la Segunda Guerra Mundial y de forma anterior se realizaron expediciones científicas y arqueológicas de proporciones colosales a diferentes puntos del globo para buscar la herencia de los arios? Porque ellos sabían que su tierra estaba, que su tierra seguía existiendo y estaban buscando los rastros. Ahora bien, yo quiero especificar algo. Cuando hablamos de norte, sur, este, oeste, los antiguos no tenían el mismo concepto que tenemos nosotros de los puntos cardinales, porque ellos no se guiaban en base a el eje magnético de la Tierra, sino el Sol. Cabe mencionar también que durante la última edad glaciar, las masas importantes de hielo se aglomeraron
más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Ah, Yo a la conclusión que llego es que estoy hablando en tiempos a los que nosotros llamamos prehistóricos. La civilización a la que pertenecían los antiguos arios habitaban lo que era la tundra del continente antártico, ya que el Ártico es totalmente inhabitable, es un bloque de hielo, no tiene ningún tipo de tierra. Y cuando empezaron a avanzar las aguas y los hielos sobre este continente, ellos emigraron. Ahora, importantes investigadores, ya sea Nimrod de Rosari, como otros arqueólogos, postulan que los hiperbóreos pudieron haber tomado dos rutas. Pudieron haber ido desde el Océano Pacífico y haber navegado y subido y cruzado el Ártico hasta llegar a lo que es la antigua Germania. O lo que es la teoría más probable es que ellos hayan ido desde el Océano Índico y hayan desembarcado en las costas de la India y luego haber hecho toda una travesía hasta llegar a lo que es Germania y en el proceso haber dejado parte de su lado y su cultura. Si nosotros ahora vamos a pequeños pueblos y etnias de la India, vemos de que tienen una importante influencia de la cultura aria en su religión, en su arquitectura, por ejemplo. No sé si tenés alguna pregunta, Albert. pues sí, una pregunta que te quería hacer. He escuchado por aquí, me han comentado algunas personas que también cabría la posibilidad de que la Tierra estuviera invertida, ¿no? En el pasado. Y entonces tendrían, bueno, igual hubieran tenido que hacer la ruta esta igual, ¿no? Pero me habían dicho que estaba invertida y que Hiperbórea estaba en el norte. ¿Puede ser? Es que sí, puede ser y es, pero no es válido para lo que era Hiperbórea. A ver, hace millones de años, cuando la Tierra era una masa de magma y roca fundida y metales pesados, un planeta en formación chocó contra la Tierra Ah, e invirtió su eje. Ese planeta luego, estos escombros se aprisionaron y gracias al eje, a la fuerza gravitatoria de la Tierra se formó lo que es ahora la Luna. Pero no es válido a lo que es la teoría de Hiperbórea. vale. Otra cosa que quería recalcar es que en la antigüedad el nivel de las aguas era muchísimo más bajo que el de ahora, pero muchísimo más bajo. Entre 20 y 200 metros inferior a lo que es ahora, se estima. Ya que había un importante aglomerado de hielo en el polo norte. Por lo tanto, las aguas están muchísimo más bajas a lo que están ahora. Por eso se dice de que a partir de un constante deshielo o un deshielo prematuro o muy abrupto, se causó el diluvio universal. Vale. Entonces tendría algo de lógica, ¿no? Lo del diluvio universal. Así es, sí, y está presente en todas las culturas, ya sea del Oriente cercano, lejano e incluso americano. Muy interesante. Y por ejemplo, sobre las culturas que estabas contando antes, te referías, por ejemplo, a la de los Unza y los pueblos que están cerca, ¿no? de Rusia, pero por el sur, que tienen rasgos así como arios, ¿no? Así es, efectivamente. Se cree que hay dos posibilidades.
de que se hayan adaptado al entorno o que haya habido una cruza entre las dos etnias. Pero hay que recalcar algo, quiero recalcar algo. Las culturas que han tenido contacto con los arios son de una religión totalmente politeísta y que no se centra en la adoración a un dios sino a muchos. En cambio, las culturas de lo que sería el Oriente más cercano, que han tenido un contacto con lo que eran los judíos, los házaros, que ya vamos a entrar en ese tema en otro videoprograma, han tenido una cultura que, si es que era politeísta, estaba centrada más que nada en la adoración a un dios. Es más, se especificaba en lo que era el contrato con un dios. Interesante. Que luego más tarde cambiaría, ¿no?, a una religión más bien monoteísta, ¿no? En sí no es una religión monoteísta. Ahí es un tema bastante peliagudo en el que estaría entrando. Pero las religiones politeístas actualmente puedo decir que la única que existe es el Islam. Pero ni el cristianismo ni el judaísmo son religiones ya de sus orígenes, no son bajo ningún concepto monoteístas, porque reconocen la existencia de otras entidades, y asimismo como los cristianos tienen su divina trinidad, los judíos reconocen que habían otros dioses y que otras tribus de Israel adoraban a estos dioses. Y está escrito en el Antiguo Testamento. Y según tú, Homo, más o menos qué pasó en Hiperbórea, o cuéntanos un poco más de los orígenes, y luego pues qué pasó si desapareció la cultura, me refiero, de los Bien. arios o... Sucede esto. A ver. Nosotros sabemos muy bien, tenemos evidencia de que por más que construyamos edificios de proporciones bíblicas, no van a sobrevivir al paso del tiempo de la naturaleza. Hay ciudades que se han construido diques y que ya no queda ni un solo cimiento de estas ciudades en esos diques. Si tendría que referirme a algo, empezaría por lo que será el origen de los hiperbóreos. Hay algo que quiero ser bastante específico. Sabemos que, bueno, que parte de los nazis ellos creían que eran el homínido puro u original y que tenían un origen divino. Es más, en su ocultismo ellos aseguraban, hay corrientes que aseguraban de que el ser original era la evolución de un ser hermafrodita. O sea, podía reproducirse sin la necesidad de tener otro ser. Y a su vez estaba más conectado con lo que ellos llamaban el espíritu. Yéndome a lo que es la Gnosis, ellos decían de que el mundo estaba gobernado por un ser llamado el Demiurgo, que había creado la materia para anclar el espíritu a una existencia carcelaria como es la existencia terrenal, según ellos. Y ellos habían sido creados por una entidad superior que podría decirse la energía misma del universo. Pero bien, yéndome a un punto de vista verídico, hoy en día, bueno, se está desestimando el hecho de que la humanidad haya surgido en África. Se cree que haya nacido en o el subcontinente indio o en Oriente cercano, ¿sí?, en la Mesopotamia asiática.
personalmente creo de que ellos hayan sido una de las primeras civilizaciones que surgió en lo que sería el subcontinente indio y que, bueno, debido a acontecimientos que podríamos desarrollar en otro videoprograma, Ujú. se migraron hacia el sur. O sea, Y al migrar hacia el sur encontraron una tierra que era apta para poder llevar la vida. Más que nada con esto me estoy refiriendo a lo que es el Mahabharata, lo que han sido las antiguas guerras que han tenido los dioses ahí, y que bueno, se relata ahí mismo cómo se ha destruido parte de la tierra, como han habido, bueno, hay quienes interpretan que han sido guerras nucleares, ujú. pero había una destrucción total del entorno. Y bueno, y muchas civilizaciones han tenido que emigrar de esos lugares porque era totalmente insostenible la vida. Hay un pasaje, si no me equivoco, en el Mahabharata que dice no había ganado ni planta que creciera en esa tierra. Por lo tanto, sí, seguramente se han tenido que emigrar de ese lugar y haber poblado. En cuanto a lo que es la cultura hiperbórea, sí podría hablar un poco. Como ya dije, muchos aseguran de que la base de la cultura hiperbórea era parte de lo que es la Noxis, y que ellos creían en que había un espíritu universal que era una interpretación panteísta de lo que es Dios, y que Dios estaba en todo lo que era el espíritu, y en la materia estaba todo el mal, o sea, el demiurgo. Bien, eh, los nazis en su folclore hablaban de que sus antepasados cazaban grandes bestias. Y estas grandes bestias, si las analizamos, tienen una importante referencia, una correspondencia muy grande con lo que es antiguos, lo que era la megafauna que existía en el Plioceno, ya sea mamuts, ¿qué más? Déjame pensar. Rinocerontes lanudos. Los tigres dientes de sable y todo eso. Claro, en este caso no hacía referencia ya que esto era del continente americano, pero Ah, vale, vale. sí han tenido cierta correlación con restos paleontológicos que se han encontrado en la Antártida, por ejemplo, algo que está eh, siendo un cimiento de lo que es esta teoría. Ujú. Y tiene que ver, ¿no? Con lo que han encontrado debajo del lago Vostok. Bien, esto es complejo. A Sí, ver, ¿no? el, el lago Vostok es un lago que está no solo encerrado de hielo, sino también de una capa de capas de hielo y a su vez de roca. ¿Por qué? En- bueno, ahí se habla de que si leemos sobre el lago Vostok, se habla de que hace millones de años que el lago está aislado, sí, es correcto. El lago está aislado, pero los continentes sufrieron una deriva hace millones de años. Y ahí está el tema también, de que, bueno, probablemente lo que se cree ahora con la teoría de la deriva continental es que la Antártida se encontraba en el Océano Pacífico, mitad del Océano Pacífico. Ujú. Y posteriormente se ha ido a partir de la deriva, aglomerándose en lo que sería el eje magnético del sur. Ajá. Bueno, no sé si tenés alguna pregunta, si no, Sí, vamos a dejar el resto para no, otro. digo, dejaremos lo del el lago Vostok, lo explicaremos en otro tema y así para que la gente pues quiera saber más sobre los misterios del lago Vostok, pues lo verán en otro videoprograma. ¿Qué te parece? Sí, podría decir un último detalle para dejar las cosas picando. Vale, perfecto. Adelante. Eh, Hay archivos que han sido desclasificados de el FBI
que hablan de que presuntamente Hitler haya podido escapar de la Antártida, ya que los nazis tenían una base permanente ahí. Y hay un famoso telegrama que cuando se descifró la máquina Enigma, que era la máquina que tenían para descifrar eh, mensajes de los nazis, dice lo siguiente. Führer, hemos reencontrado nuestra tierra. Espero que esté orgulloso de nosotros. Madre mía. Qué enigmas tiene la historia, ¿no? Absolutamente, sí. Sí, sí. Pues entonces dejamos por terminado el videoprograma de hoy. Eh, Encantado de tenerte aquí en el programa de Misterios Paranormales. Un placer, como Deus. Y nada, te esperamos en el próximo videoprograma. Bien, el gusto es mío, Albert. Muchas gracias por dejarme estar en tu casa. Hasta pronto, amigos. Nos vemos. Hasta pronto.